realidad es que, en mi opinión, nosotros creemos, digo nosotros por nuestro espacio político, ¿verdad? Venimos trabajando hace mucho con el problema ambiental en Dolores y consideramos que estamos en una situación de crisis ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros desde el año 2013 venimos trabajando con el tema de los basurales a cielo abierto. Desde ese momento empezamos a tener mayor contacto y darnos cuenta de la cantidad de macro basurales a cielo abierto y de micro basurales a cielo abierto. Que podemos decir que se desprenden, digamos, dos aristas. Una que tiene que ver con la gestión pública o la falta de gestión pública en el tema ambiental, y otra con la falta, digamos, de concientización o responsabilidad ambiental por parte de los ciudadanos, ¿sí? Digo esto porque tenemos un Estado que no controla, municipal, y un ciudadano que no toma conciencia de este colapso ambiental que estamos viviendo y que a veces, por pensar que estamos en una ciudad más chica o más cercana al campo y, digamos, que no formamos parte, digamos, del conglomerado, digamos, del centro, suponete, de una capital federal como puede ser Cava, pensamos que esa contaminación no va a llegar a nosotros, ¿sí? Y la realidad es que tenemos una contaminación mayor. Nosotros hemos trabajado muchísimo con el tema de los basurales porque está contaminando no solo la tierra, sino también las napas subterráneas y el aire, ¿sí? Lamentablemente hubo digamos, una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que hace mucho tiempo se inició, que faltaba mucho, digamos, también para que se perfeccionara, pero había una intención de un comienzo de una gestión pública de darle un tratamiento al tema de la basura en nuestra ciudad, y te estoy hablando de esto hace más de 15 años, o sea que Dolores tuvo intenciones de gestión pública para tratar los residuos sólidos urbanos y minimizar con esto el impacto de riesgo ambiental en nuestra localidad. Tenemos un agravante con el tema de los basurales y sobre todo con el basural que queda ubicado cercano al Canal 9, lindero al Canal 9, que es que nosotros nos proveemos de hace un par de años ya del agua que viene también del Canal 9, ¿sí? Es decir, nuestro mayor caudal de agua de la cual nos proveemos la ciudad viene de un acueducto de Ayacucho, que somos, digamos, donde termina, la cola donde termina ese acueducto. Pero bueno, con el tiempo y la densidad demográfica, esto hizo que el suministro empezara a agotarse y derivado de eso se tomó la decisión en determinado momento de proveernos de esa agua del Canal 9. ¿Qué pasa en la relación entre el basural y el Canal 9? La relación es que en el basural, como ya el acopio de basura es tan significativo, se comenzaron hace ya un tiempo bastante largo a hacer cavas, ¿sí? En esas cavas, cuando uno perfora la tierra y cava, llega hasta las napas subterráneas. Entonces tenemos que toda esa basura que está toda mezclada, que hay residuos patológicos y, digamos, basura de todo tipo, tienen contacto directo con las napas subterráneas. Entonces podemos decir y estar totalmente, digamos, certeros en pensar que esta contaminación también está afectando la calidad de nuestra agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque además tampoco tenemos un control de calidad de agua, no hay una fiscalización del agua que nosotros tomamos y no sabemos qué tipo de tratamiento exacto se le está dando al agua que proviene del Canal 9. Sabemos que hay un tratamiento, pero la realidad es que hay una gran diferencia entre que tengamos un agua de la cual nos proveemos que sea corriente a un agua que sea potable. ¿Cuál es la diferencia? Que la potable no nos causa daño y es un agua apta para que nosotros podamos tomar sin perjudicarnos nuestra salud con el tiempo. En cambio, el agua corriente es un agua que está apta para tomarla, pero que con el tiempo y a lo largo de los años nos va a perjudicar nuestra salud, derivando en distintos tipos de enfermedades. Bueno, hoy podemos decir que esto también afecta la calidad de vida de los ciudadanos de Dolores y no hay un control sobre eso.
también la cantidad de enfermedades que se desprenden tanto de esta toma de agua no controlada y contaminada, como también del tema de los basurales a cielo abierto, porque traen muchísimas enfermedades. En un momento determinado, nosotros cuando interpusimos una denuncia en el OPDS, que es el Organismo Provincial del Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, en ese momento adjuntamos un montón de pruebas entre las que teníamos cantidad de fotos de gente que se alimenta del basural. Que por ahí uno, quien anda solo en el centro, recorre el centro, no ve que la periferia de nuestra ciudad muchas veces se dirige a los basurales, a los microbasurales o a los macrobasurales para proveerse de no solo de alimentos, sino a veces también de distintos elementos que revende y demás, pero que no dejan de estar contaminados, ¿sí? Porque hay gente por ahí que no tiene los recursos luego para asearse, que toca los elementos con las manos, y además de las enfermedades que provocan la gran cantidad de moscas que hay en el lugar, que van propagando distintas enfermedades. También algo que es sumamente para tener en cuenta y que nosotros lo hemos evaluado, porque muchas veces se habla de una planta de tratamiento de arsénico. Tantas veces se ha hablado de los límites que exceden el agua que nosotros tomamos respecto del arsénico, pero no es el único contaminante. Por eso nosotros consideramos que se necesita un estudio mucho más profundo, necesitamos un comité de fiscalización de agua para tratar no solo el contaminante del arsénico, sino otras variables que tienen que ver también con los fertilizantes, los herbicidas que se utilizan cercanos a los pozos de donde se extrae el agua, porque también tenemos conocimiento que hay nitrato y otras sustancias que son también contaminantes y que nadie tiene en cuenta esto a la hora de pensar en la calidad de vida de los ciudadanos de Dolores. Este proyecto por el cual se ha desarrollado el parque termal, también nosotros hemos podido averiguar que la Autoridad del Agua no tiene aprobada la reinyección del agua que se utiliza para las piletas. Es decir, esa agua que se utiliza para las piletas se extrae, ¿verdad? Bueno, cuando esa agua debe reinyectarse en las napas, no está aprobado. ¿Pero por qué no está aprobado? Porque ya no vuelve con la misma calidad con la cual se sacó, ¿sí? Por más de que se utilicen filtros, etcétera, entonces por eso la Autoridad del Agua no lo ha aprobado. Y de hecho funciona el parque termal con esta no autorización de todas maneras, y la verdad es que no sabemos a ciencia cierta, porque tampoco esto se ha informado públicamente, qué es lo que se hace con esa agua que se utiliza, ¿verdad? Porque además no nos olvidemos que también se le echan distintos químicos para la preservación, entonces no tenemos la información. Lo que sí sabemos es que la Autoridad del Agua no lo ha permitido, ¿sí? Por ahí me gustaría agregar un tema específico que me lo salté respecto de los líquidos cloacales y que afecta también el medio ambiente, de que en los últimos años, debido a esta gran expansión de las redes cloacales, en el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales había construido 2 IMOF, se llaman, que son una especie de celdas gigantes donde se depositan y se tratan los fluidos cloacales, ¿verdad? Ahora, había un proyecto hace muchos años de construir 2 IMOF más, porque la densidad demográfica requería, digamos, un mayor depósito para el tratamiento de estos residuos. Con la gestión de la intendencia del señor Camilo Echevarren, decidió no hacerlo. Había en ese momento un convenio que se había firmado con APSA y decidió dar de baja ese convenio, y en vez de construir 2 IMOF más, construyó lo que se llama el Gran Inodoro Gigante o la Laguna Facultativa, ¿sí? Es un pozo que se debería además de hacer con las especificaciones técnicas que la Autoridad del Agua determina, y la realidad es que esto no se ha cumplido. Y de hecho, ustedes pueden ver también como en días específicos o de mucha humedad o de que cambia el viento o de lluvia,
cómo la ciudad se tiñe muchas veces del olor nauseabundo. Y esto tiene que ver porque en esa laguna facultativa debería de tener una cortina, se llama cortina verde. Se utiliza precisamente para poder frenar el paso del olor nauseabundo a la ciudad, lo cual no se ha hecho, como tampoco la colocación de aireadores. ¿Por qué son importantes los aireadores? Porque son los que van a generar la materia que va a comer la materia fecal, ¿sí? En el tratamiento del residuo cloacal. Entonces, si vamos a hablar de plantas de tratamiento de residuos cloacales, lo que es una laguna facultativa es lo último es lo más precario que puede tener una ciudad, ¿sí? Es como tener el pozo en nuestra casa para los fluidos cloacales y el agua, digamos, y no tener, digamos, las conexiones que correspondan tanto de red cloacal o de agua, ¿se entiende? Entonces, si aspiramos a una ciudad turística, una ciudad que nos pueda brindar una mejor calidad de vida, nosotros creemos la necesidad de invertir en la construcción de estos IMO de acuerdo a las reglas preestablecidas tanto de la Autoridad del Agua como de APSA, y de lograr el convenio con la provincia para poder lograrlo a esto, porque si ya se pudo con anterioridad, es cuestión de gestión pública de poder lograrlo en una futura intendencia. También, cuando hablamos del tema ambiental, nosotros consideramos que lo primero que debemos establecer es un documento público de gestión ambiental, ¿sí? Para ir de lo macro a lo más chiquito, ¿sí? Porque todo tiene que ver con todo cuando nosotros hablamos de políticas ambientales. También consideramos, y es una propuesta nuestra, tanto hablamos de la guardia urbana y de que muchas veces no sirve a la seguridad. Nosotros tenemos como proyecto desdoblar la guardia urbana y hacer una guardia urbana ambiental. Hemos tenido la oportunidad de ir a ciudades de Brasil donde existe la policía ambiental, ¿sí? Entonces nos hemos ocupado de poder investigar un poquito cómo funciona y precisamente, digamos, es el poder de policía que ejerce, digamos, la ciudad, el municipio, la gestión a través de esa policía ambiental, donde cada una de las políticas ambientales que establece el municipio son controladas e inspeccionadas por las personas que están designadas para cumplir esa función. ¿Es importante? Sí es importante, porque nos afectan los basurales, que hay que sanearlos, por supuesto, porque necesitamos también controlar los micros basurales. Necesitamos también sanear todos los terrenos baldíos que hay, donde la gente muchas veces deliberadamente tira basura, están llenas de roedores. Tenemos acá el caso en calle Juncal, en 1700, hay un señor, el señor Walsh, que gasta entre 500 y 700 pesos semanales en veneno para ratas y ratones. Entonces, cuando uno te acercás a hablar con los vecinos y ves cómo vive, o el señor Falconat, que vive cercano al basural de Escobar, y te encontrás con que se le han muerto animales por tomar el agua que está, digamos, de su campo, pero que está lindera al basural, que está pegado además, que viene a ser la parte de atrás para que ustedes se ubiquen, de lo que es el parque termal, ¿sí? Que también se ha construido sobre todo un suelo que está contaminado, porque se ha construido sobre basura. Entonces, por eso también son los problemas edilicios que ya ha habido, donde hay pisos que se hunden, porque llega un momento que eso empieza a ceder, lógicamente. Y también consideramos que es muy importante el estudio, apostar a la investigación, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Generalmente, muchas veces o lamentablemente, nosotros o algún familiar o algún conocido padece cáncer o tiroides, y la realidad es que cuando uno va al médico o al oncólogo o a un endocrinólogo, dicen, qué bárbaro, qué cantidad de casos en dolores de tiroides, qué cantidad de casos en dolores de cáncer. Entonces, cuando
uno escucha esto, empieza a pensar en la necesidad de invertir en salud e investigación, en salud pública, y poder investigar a través de un convenio con una universidad por qué se dan estas circunstancias en las cuales los dolorenses estamos mayormente expuestos que el resto, digamos, de otras localidades vecinas. El tema del agua, como puntualizamos hoy, es un tema puntual y también el tema de la contaminación del aire, porque nosotros pensamos, no, bueno, el basural, si no lo vemos, no nos preocupa, pero esa contaminación de la tierra y del agua y del aire nos afecta a todos. También me gustaría señalar que el año pasado tuve el acercamiento de gente de Castelli que trabaja en la planta, preocupados ellos porque la contaminación los puede llegar a afectar. ¿Qué marco con esto? Que los habitantes de Castelli tienen una mayor conciencia de la afectación del medio ambiente y cómo ellos, estando más lejos que nosotros, que podemos vivir a pocos metros del basural, están temerosos de que esa contaminación vía napas, vía tierra, vía aire, pueda llegarles y muchas veces por la falta de conciencia, como nosotros que vivimos en el lugar, pensamos que esa contaminación está lejana, que no nos afecta. Necesitamos un trabajo que es doble, gestión pública, pero también necesitamos que esa gestión pública colabore en convenios con las distintas escuelas en educación ambiental. Es fundamental, la educación es la herramienta que tenemos para crecer, siempre en todo ámbito, en toda década, o sea, no hay manera de que sin educación podamos cambiar o podamos vivir mejor.